Bien, muy buenas noches, hermanos. Una vez más saludarlos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y nuevamente para compartir de la palabra de Dios. Si me acompañan en la lectura, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 2 al 4. Primera de Tesalonicenses 1, 2 al 4. Dice la palabra de Dios: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios, delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Vamos a orar. Señor, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en esta noche, Dios, al venir ante ti y tener este tiempo de meditación de tu palabra, sea, Señor, la guianza de tu Santo Espíritu, la unción que viene de lo alto, para llegar a los corazones de tus hijos y traer, Señor, el propósito por el cual tú envías una palabra para ellos, como también para aquellas personas que no conocen de ti, Señor, pueda ser esta noche una noche especial para sus vidas. Señor, dejamos en tus manos todo. Muévete en este tiempo, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a compartir esta porción que hemos leído. Es una de las cartas más interesantes que tiene el apóstol Pablo, más aún mirando el contexto y el tiempo en la que incluso estamos hoy viviendo, ¿no? Esta carta tiene una particularidad. Es la iglesia de Tesalónica la que recibió dos cartas, y en las dos cartas se hace referencia a la venida de Jesús, a la pronta venida de Cristo. Lo hace especial en el contexto, en el tiempo que vivimos. Pero es importante, creo, en esta noche que podamos ver el contexto total en el cual la palabra de Dios se da. Pablo llega a Tesalónica vía de haber estado un tiempo en Filipos, haber establecido la obra en Filipos. Y recordemos por la palabra de que él fue usado por Dios y guiado por Dios a llevarlo a las orillas de un río donde había un grupo de mujeres que lavaban sus ropas. Una de ellas se llamaba Lidia. Y la escritura dice que Dios abrió su corazón para escuchar el mensaje, para recibir el mensaje y para conocer de Cristo. Luego en mismo Filipos hubo la experiencia de una chica endemoniada que fue liberada. Y como consecuencia de esa liberación, pues Pablo y Silas, que estaban en ese momento haciendo la obra en Filipos, pues terminaron en prisión. Producto de la prisión, llega a conocer a Cristo el carcelero, él y su familia. Pero no quedó solamente en la prisión, sino que él fue maltratado y luego fue puesto en libertad. Es la razón por la cual sale él de Filipos y viaja a Tesalónica. Recorre una distancia de 161 kilómetros. Filipos a Tesalónica, 161 kilómetros. Hagámonos una idea de alguien que ha hecho algo para Dios e injustamente ha sido encarcelado y maltratado físicamente. Ahora recorre 161 kilómetros para llegar a otra ciudad para seguir predicando la palabra de Dios. Llega a Tesalónica y en Tesalónica sucede la predicación de él en un contexto que nos narra el capítulo 17 del libro de Hechos, donde nos dice entre el 1 al 9 lo que sucedió en Tesalónica. Pablo ahí durante 3 días de reposo, según el versículo 2, estuvo presentando el evangelio a los judíos, en la sinagoga a los judíos. Y lo presenta de una forma que es la forma correcta de presentar el evangelio para personas que no conocen de Dios y aún para aquellas que lo conocen, poder centrar y definir correctamente la predicación de la palabra. Dice en el versículo 3,
Pablo declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él es el Cristo. Es decir, el mensaje de Pablo a los de Tesalonicense fue un mensaje centrado, teniendo como base fundamental la palabra de Dios. Y de acuerdo a la palabra de Dios, él presentó a Cristo como aquel siervo sufriente, como aquel que necesariamente tuvo que pasar por la cruz, como aquel que soportó todo tipo de aflicciones y contradicciones en su vida y que padeció. Su padecimiento lo llevó a la muerte y luego a la resurrección de los muertos. Se presenta a un Cristo en la plenitud de su obra, su muerte, su resurrección, y lo presenta también como el Cristo, como el Mesías prometido. Esta palabra originó que algunos judíos creyeran, otros griegos piadosos en gran número también, pero motivó el levantamiento de los judíos que no habían creído y ocasionaron un alboroto en la ciudad, y que fue motivo para que Pablo tenga que salir huyendo. Y en su huida tuvo que viajar hasta Berea. Y en Berea, pues, volvió a predicar la palabra de Dios, precisándole que entre Tesalónica y Berea hay 73 kilómetros. Él tuvo que caminar 73 kilómetros para llegar a Berea, volver a predicar la palabra de Dios y encontrar un grupo de griegos principalmente que estaban allí y que recibieron la palabra con un corazón diferente a lo de Tesalónica. Dice el versículo 11, y estos eran nobles de los que estaban en Tesalónica, que recibieron la palabra con toda solicitud. Es decir, tuvo una actitud diferente a la actitud que hubo en Tesalónica, porque recibieron la palabra de una manera diferente. Pero luego dice que muchos creyeron al mensaje que se le había predicado, principalmente eran griegos. Cuando oyeron en Tesalónica los judíos que Pablo estaba en Berea predicando la palabra y lo que había sucedido, viajaron esos 73 kilómetros para volver a ocasionar otro alboroto en la ciudad de Berea. Pablo, conociendo de este asunto, se dirige luego hacia Atenas. Ahora, ¿por qué les hago ese contexto, digamos, histórico de los momentos en los cuales se presenta el Evangelio a los tesalonicenses? ¿Por qué le hago este marco histórico? Porque es importante que entendamos la labor que hizo Pablo en cuanto a su ministerio, las circunstancias que tuvo que enfrentar y cómo la gente que se pudo convertir de este tiempo en esta ciudad, cómo recibió el Evangelio. Porque eso es lo que él refiere luego al empezar este capítulo 1 de los tesalonicenses. Pablo le dice que da gracias a Dios siempre en sus oraciones porque los tenía presente como gente muy especial, gente que había recibido el Evangelio en medio de problemas, gente que había recibido la palabra en medio de los conflictos. Y esto es interesante que en esta noche podamos meditarlo, porque esta gente que recibió la palabra en ese contexto, en medio de problemas, en medio de necesidades, en medio de aflicciones, son aquellos que de acuerdo a la palabra, dice Pablo, son gente que fueron elegidas para ese propósito. Dice el versículo 4, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Y aquí viene el centro de lo que quisiera compartirles en esta noche. Dios tiene un pueblo elegido. Ese pueblo elegido es el pueblo que Dios lo ha conocido previamente en su entendimiento. Primera de Pedro dice, el capítulo 1, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 2 dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Qué dice Pedro? Que los que han sido elegidos según la presciencia de Dios, es decir, según el preconocimiento. El conocimiento eterno de Dios permite saber que en qué tiempo Dios va a tomar aquellos que según su preconocimiento Dios ya lo tiene elegido para ese propósito.
elegidos para el propósito de salvación de sus almas, para tratar con cada uno de ellos. Dice también la carta a los Romanos, el capítulo 9, Romanos capítulo 9, versículo 11. Dice, pues no había aún nacido, ni había hecho aún bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. ¿Qué está diciendo con este ejemplo Pablo en la carta a los Romanos? Que cuando Rebeca tenía en su vientre a Jacob y Esaú, y los dos luchaban para que uno de los dos tenga que salir primero y reciba la bendición, dice la Biblia que el que salió primero fue Esaú. Pero Dios en su eterno conocimiento, en su presciencia, ya había determinado que salga o no Esaú primero, él iba a recibir la bendición, porque él era el elegido de Dios. Y lo mismo sucede con nuestras vidas. Pase lo que pase, hayamos hecho lo que hayamos hecho, Dios tiene su preconocimiento de cada uno de nosotros, y en el tiempo de Dios, Dios trata con nuestras vidas, Dios nos recoge donde estamos para poder tener ese vínculo de amistad y de amor para el cual nos ha establecido en su palabra, por cuanto somos elegidos de parte de Dios. No depende, como dice más adelante el versículo 15 y 16, no depende de nadie más que de Dios. Dice la Escritura, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Este es un asunto netamente de Dios. La elección la hace Dios, no la hacen los hombres. Los hombres simplemente son tocados por Dios para tal fin. Hermano, si tú me escuchas en esta noche y tú ya eres de Cristo, tú eres alguien que un día Dios tocó su corazón. Lo tocó para ser alguien que Dios eligió para un propósito. El propósito es que tú le conozcas. El propósito es que tú seas de aquellos que le den la gloria a Dios con su vida, con sus actos, con su palabra y con sus pertenencias y con todo lo que tenga. Porque la elección comprende la salvación de nuestras almas, el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Por tanto, hay un pueblo elegido, y dentro de los tesalonicenses hay un pueblo elegido, y a ellos va a dirigir esta palabra, diciéndoles, vienes con muchos problemas naturales que tenemos todos en la vida. Llegas a Cristo y siguen los problemas. Y déjame decirte en esta noche, los problemas nunca van a acabar. Los problemas siempre van a haber. Lo que recibimos en Cristo, lo que hemos sido elegidos para ese propósito, es que recibimos el conocimiento de Dios, recibimos la presencia de Dios, recibimos la ayuda de Dios para saber sobrellevar los problemas, para saber enfrentar los problemas, para saber soportar, tolerar todo tipo de problema que vamos a enfrentar en la vida. ¿Por qué? Porque el Señor lo dijo muy claro en su palabra. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Y esta es la palabra que tenemos que tener en esta hora, a partir de este punto para meditarlo. Hay una elección para el pueblo de Dios, hay una gracia para el pueblo de Dios, y esa gracia y esa elección nos ayudarán a sobrellevar cualquier problema que podamos enfrentar, porque el Hijo de Dios tiene un diseño que no se amilana, que no se achica, que no se esconde frente a los problemas, sino que da la cara, enfrenta, no con sus fuerzas, sino con el poder que Dios nos da por su palabra. Y en esta noche yo te animo a que te levantes en medio de los problemas, a que te levantes en medio de las aflicciones, a que te levantes en medio de las luchas y hagas frente, porque el que está contigo es mayor que el que está en el mundo, porque tu diseño de vida en Cristo Jesús es de aquel que pelea sus batallas, es de aquel que tiene victoria, es de aquel que enfrenta la adversidad y es de aquel que siempre sale vencedor, no por nuestras fuerzas, sino por el poder que Dios tiene para nuestras vidas. Y estos elegidos tienen unas características. Dice el versículo 2 que Pablo está orando siempre por ellos, haciendo memoria en sus oraciones.
Es decir, Pablo está orando por muchas cosas y de pronto se acuerda de los tesalonicenses y le da gracias a Dios por ellos, porque habían ciertas cualidades que les permitió al apóstol decir de ellos que eran gente elegida. Y en esta noche vamos a ver brevemente cuáles son esas cualidades que están en la vida de todo aquel que ha sido un elegido. Cualquier persona no es elegido. Elegido es aquel que ha sido tocado por Dios. Elegido es aquel que ha experimentado un cambio en su vida. Pero ese cambio en su vida tiene tres características básicas. Dice el versículo 3: acordaos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, acordándonos, dice, sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe. Es decir, una primera característica que tiene todo aquel que ha sido elegido por Dios es que tiene fe. Pero es una fe que obra, es una fe que actúa, es una fe dinámica, es una fe que produce, es una fe que no está estática. Dice, acordándome de la obra de vuestra fe. Si alguien dice que está en Cristo y tiene fe, debe ser alguien que actúa, alguien que se mueve, alguien que acciona lo que dice haber creído, alguien que se mueve para hacer algo nuevo y diferente, alguien que manifiesta con su vida y con sus actos lo que realmente dice haber creído. La fe no es indiferente, la fe no es abstracta, la fe no es un estado pasivo, la fe es dinámica. La fe es el actuar del creyente motivado por esa palabra, para que esa palabra sea confirmada no por el hombre, sino por Dios, porque Dios es quien trae confirmación en nuestras vidas. Y es ese tipo de vida que tiene aquel que es un elegido de Dios. Alguien que se mueve en fe, alguien que actúa en fe, alguien que por fe hace cosas, alguien que por fe manifiesta cosas, y ese es el diseño de Dios para un elegido de Dios. El segundo es amor, pero es un amor reflejado por trabajo. Es el trabajo de vuestro amor. Es decir, alguien que dice que ama a Dios va a trabajar para Dios, va a hacer algo para Dios, pero no lo hace para justificarse delante de Dios, sino lo hace movido por la gratitud, movido por el amor que Dios ha tocado su corazón, movido porque entendió lo que significó la obra de Cristo para su vida, de saber que el Padre envió a su Hijo para salvarnos, para rescatarnos, para manifestar ese amor, y en correspondencia y en gratitud a ese amor, pues yo le sirvo, pues yo hago miles de cosas para Él, no mirando al hombre, sino mirando a Dios, porque el trabajo en el Señor se hace por amor. Lo que tú y yo hagamos para Dios tiene que ser por amor, no por cumplir, no por llenar un espacio, no por congraciarse con alguien, no porque me sobre el tiempo, no porque no tengo nada que hacer, sino porque sé de mi compromiso, sé de ese amor que he recibido, y ese amor no me deja tranquilo. ¿Por qué Pablo tuvo que andar 161 kilómetros, 73 kilómetros después, que sumado que son más de 200 kilómetros tuvo que caminar? Lo caminó por amor. ¿Por qué Pablo tuvo que soportar carcelería y azotes y seguir predicando la obra? Fue por amor. ¿Por qué Pablo en Listra fue maltratado y apedreado y que lo dejaron medio muerto, y luego al levantarse pudo continuar para seguir sirviendo a Dios? Por amor. ¿Por qué Pablo plantaba su negocio y el dinero que había juntado con su trabajo lo invertía en la obra? Porque amaba a Dios. Lo manifestaba ese amor con trabajo que de repente los hombres no le reconocían, con trabajo que de repente los hombres no le retribuían, con trabajo que de repente los hombres no lo reconocían ni lo valoraban, pero él se esforzaba en hacerlo no para los hombres, sino para Dios. Y la tercera cosa dice, y vuestra constancia en esperanza. Es decir, no solamente es alguien que dice que cree y espera en Dios, sino alguien que es constante en la esperanza. ¿Qué esperanza tenemos los cristianos? ¿Qué esperanza tenemos los que hemos creído en Jesús? La esperanza de que pronto veremos al Señor. La esperanza de que daremos cuenta de lo que hicimos en el cuerpo. La esperanza de saber que sus palabras son reales, de saber que no hemos creído en vano.
y pronto veremos al Señor. Pero esta iglesia, desde el momento que le fue predicada la palabra, se mantuvieron en esa esperanza. Era una esperanza, como dice Pedro, viva, real, activa, latente, constante. Y ellos permanecieron constantemente en esa esperanza. ¿Qué cualidades tiene un elegido de Dios? Tiene fe, tiene amor, tiene esperanza. Tres cualidades que confirman una elección. En esta noche, pues, yo te animo a que podamos seguir confiando. Yo te animo a que hagamos realidad esta palabra. Porque ¿qué había sucedido, por ejemplo, con el pueblo de los tesalonicenses? Que ellos habían recibido la palabra, dice, en medio de tribulación. Pero ellos habían aprendido algo. Aprendieron del ejemplo de Pablo. Aprendieron del ejemplo de Cristo. Que ambos, en diferentes contextos y en diferentes situaciones, pudieron llevar adelante la tarea que les había sido encomendada, no obstante que pasaron por una serie de aflicciones y contradicciones, pero nada de eso los paralizó para llegar a su objetivo. Y dice en el versículo 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Tremendo esto, porque esto grafica la forma en cómo lo reciben, la forma como lo entienden y la forma como lo practican. Yo te pregunto en esta noche, ¿cómo has recibido tú el mensaje de Jesús? ¿Has recibido el mensaje así como lo recibió los tesalonicenses, que entendieron y valoraron el sacrificio de Jesús, el amor de Jesús y la esperanza que Jesús ha tenido con nosotros, así como la que tuvo Pablo para con nosotros? Y luego, habiendo entendido, nos lanzamos a hacer nuestra tarea con la misma convicción, con la misma esperanza y con la misma motivación. Esperemos que sí, porque todo aquel que ha sido elegido es aquel que va a obrar por fe, va a obrar por amor y va a obrar en esperanza. Y quiera Dios que en esta noche, pues, los que ya conocen de Cristo, los que entienden que quizás mejor el tema esta de la elección, podamos darle gracias a Dios, o podamos quizás pedir a Dios perdón por no haber encajado quizás en estas cosas. Pero Dios, que es bueno y misericordioso, nos da la oportunidad para que en esta noche le digamos: Dios, gracias, porque un día tuviste misericordia de mí, un día me alcanzaste y me has regalado fe, y me has regalado amor, y me has dado esperanza. Pues lo tengo por la fe, pero esa fe tiene que obrar, tiene que actuar. Ese amor tiene que mostrarse en trabajo, y esa esperanza tiene que mostrarse en constancia, en perseverancia, en no tener una vida intermitente, sino una vida constante en las cosas de Dios. Te animo, hermano, a que sigamos adelante, porque así como los de la iglesia de tesalonicenses, que entendieron correctamente el mensaje, luego se lanzaron a la predicación del Evangelio, de tal forma de que el Evangelio llegó por Macedonia, por Acaya, por toda la zona de Asia, al punto de que ya no hubo necesidad de que Pablo predique, porque ellos ya habían salido a predicar la palabra. Quiera Dios que haya esa motivación, que nos impulse a hacer lo que no hemos hecho, que nos impulse a hacer lo que otro hizo a medias, y nosotros completemos esta tarea. Que a los lugares donde de acá vayamos a predicar, nos digan: ya el hermano tal de tu iglesia ya me vino a predicar esto. Que nos impulse a eso, a tener motivación, a tener iniciativa, a tener ganas de trabajar para Dios. Pero también esta noche quisiéramos compartirles algo pequeño para aquellos que de pronto aún no conocen de Cristo, que de pronto no entienden aún estas cosas. Pues la palabra es bastante clara. Dios busca, Dios llama, Dios toca la puerta de nuestro corazón. Si tú en esta noche, alguna palabra dicha o alguna cosa que ha venido sucediendo a través de estos días, Dios ha ido tratando con tu vida, hablando a tu corazón, pues quiero decirte en esta hora que si tú percibes el toque de Dios, que Dios habla a tu vida, que si tú percibes que Dios se está tratando con tu corazón, la palabra de Dios dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, porque hoy es tiempo aceptable, hoy es día de salvación. Quizás tú eres uno de los que Dios ha elegido desde la presciencia.
Y ese es el tiempo en el que Dios está hablando a tu vida. Si ese es tu sentir, si ese es tu anhelo, si esa es tu expectativa de querer conocer de Cristo, de poder tener esa vivencia y experiencia en Dios, pues ábrele tu corazón. Ábrele tu corazón y dile al Señor esta pequeña oración, que si me acompañas, si me permites ayudarte, podamos hacerlo en esta noche. Un día yo lo hice y no entendí muchas cosas, pero lo que Dios empezó a partir de aquel día, en el tiempo uno lo va entendiendo y en el tiempo uno le permite darle gracias, porque Dios ha sido bueno y ha sido fiel. Si es tu deseo de conocer de Cristo, si es tu deseo ponerte en la mano de Dios, si es tu deseo tener una experiencia realmente con Dios por la fe, pues yo te invito a que hagas esta pequeña oración conmigo y le digas en esta noche: Señor, te doy gracias por este tiempo y te doy gracias por Cristo Jesús, quien murió por mí, quien entregó su vida, quien derramó su sangre para el perdón de mis pecados. En esta noche yo creo en ti y te abro mi corazón e invito a Jesús a venir a mi vida. Perdona mis pecados, Dios. Perdona toda ofensa. Yo quiero decirte en esta noche que quiero conocerte, que quiero ser tu hijo, que por tu gracia y misericordia me salves en esta hora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si has hecho esta oración, pues bienvenido a la familia de Dios. Si has hecho esta oración, por la fe creemos que Dios hará la obra en tu vida. Y desde aquí te deseamos las grandes y mejores bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Que Dios bendiga todas nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén.